Expusimos que los elementos de la estructura cultural consistían en aserciones y establecimos que entre ella y la estructura celular del cerebro existía una relación biunívoca. Las configuraciones bioeléctricas de la estructura celular transfieren a la estructura cultural sus equivalentes topológicos. Para formar dichas configuraciones bioeléctricas, existe una función del cerebro llamada razón, la que responde a cualquier movimiento del yo y lo intercepta como interrogación. La estructura cultural se halla inmersa en el inconsciente personal, salvo aquellas construcciones de aserciones que emergen hacia el yo como respuesta racional, que es la manera más burda del conocimiento. Finalmente retornamos a la identidad hecho histórico, hecho cultural, pero comprobando ahora que el hecho cultural es esencialmente estructurado, con lo cual lo es también el hecho histórico. Pero el hecho cultural es fáctico e incluye en su estructura a los objetos culturales exteriores y a los hombres que logra integrar su potencia. Es, con toda razón, una superestructura. Por eso preguntábamos, ¿de dónde le viene la potencia que posee a una superestructura exterior propia del mundo? Y obtuvimos la respuesta: de los arquetipos colectivos psicoideos. Vamos ahora a ampliar esta respuesta recurriendo a la comparación analógica entre la estructura cultural y la superestructura. Consideremos por el momento a la estructura cultural. Su ámbito es la esfera psíquica en la cual, según dijimos, se halla inmersa a nivel inconsciente. Algunos de sus elementos fundamentales, las premisas simples, consisten en símbolos arquetípicos con los cuales se suelen conformar a menudo las ideas o representaciones a que está referido el yo. Supongamos que un cierto movimiento del yo, por una reflexión que no viene al caso, provoca como respuesta que una imagen triangular emerja a la conciencia. Ante todo hay que descartar que tal triángulo sea el arquetipo mismo, puesto que por un acto de voluntad podemos duplicar o aún multiplicar la imagen, lo que demuestra su carácter reflejo. El arquetipo triangular, como cualquier símbolo matemático o aserción simple, permanece siempre en la estructura cultural a la que no puede abandonar debido a los enlaces que mantiene con los restantes miembros de la misma. La emergencia o eminencia de la imagen arquetípica ante la conciencia se opera desde la estructura cultural a solicitud de la razón, en la estructura del cerebro. Si el arquetipo triángulo permanece en su estructura, posee, sin embargo, suficiente potencia como para actualizar una imagen en la esfera consciente. Pero esta imagen emergente tiene la facultad de captar efectivamente la atención del yo. En resumen, un arquetipo inconsciente, si posee la suficiente potencia, es capaz de actualizarse a nivel consciente y establecer una relación referencial con el yo, determinando el contenido de la conciencia. Esto en cuanto a la acción de un único arquetipo, caso ideal, ya que más probables son las combinaciones de aserciones simples, o sea, la intervención de aserciones compuestas. Supongamos el caso en que la respuesta racional produce un movimiento en la imagen del arquetipo triángulo, por ejemplo, una rotación. Aquí interviene, además del triángulo, un arquetipo arco de circunferencia, pues la combinación de ambos dará la imagen del triángulo rotando, siendo el arco la representación de la trayectoria seguida por el triángulo en su movimiento. ¿Qué hace el yo a todo esto? Como ha quedado atrapada su atención en la emergencia del triángulo, persiste la conciencia durante todo el movimiento, hasta la extinción de la imagen. Hay que extraer de aquí una importante conclusión. Desde la emergencia de la imagen arquetípica hasta su extinción, la misma sufrió una serie de modificaciones referenciales para el yo que constituyen un proceso. Bien,
Expresemos estas consideraciones de manera general. La emergencia de imágenes arquetípicas en la conciencia tiende a enajenar la atención del yo durante todo su proceso. Este proceso solo puede ser interrumpido por un acto de voluntad que permita al yo sustraerse de su referencia a las imágenes emergentes. Pero la voluntad es, simplemente, una cantidad de energía disponible a la conciencia para su utilización. Si esta energía alcanza, entonces la atención se verá apartada de la imagen. Pero, si es insuficiente, la imagen continuará enajenando la atención del yo y permanecerá evolucionando a nivel consciente. Cuando el yo resulta así ligado a una imagen arquetípica, ello significa que ha sido momentáneamente incorporado a la estructura cultural, de la cual formará parte durante el proceso, puesto que la energía necesaria para que tal proceso continúe es aportada por la conciencia misma, aunque involuntariamente. Lo explicaremos paso a paso. Los arquetipos poseen una energía propia que les permite mantenerse en la estructura cultural, pero que es insuficiente para posibilitar su emergencia al nivel consciente. Para que ello sea posible, hace falta una energía adicional. ¿De dónde procede la energía con la que el arquetipo aumenta su potencia y atraviesa el umbral de la conciencia? De las flexiones del yo. Una flexión del yo, en determinado sentido, puede vitalizar lo suficiente a un arquetipo para que actualice su imagen, la que tenderá a desplegarse intentando concretarse y tomará, para ello, más energía de la conciencia. Un arquetipo muy potente puede llegar a vaciar a la conciencia de todo contenido y obligarla a desempeñar su proceso, con lo que el yo pasaría a ser una expresión del arquetipo mismo. Esta absorción de la conciencia por los arquetipos inconscientes y la consecuente sujeción del yo a un proceso de desenvolvimiento no implica necesariamente la pérdida del sentido individual, sino el debilitamiento casi absoluto de la voluntad, impotente para arrancar al yo de los límites formales. Resumiendo, la emergencia de una imagen arquetípica o cualquier otra manifestación con que el arquetipo actualice su presencia será objetiva y como tal susceptible de conocimiento, en la medida en que el yo conserve su energía volitiva. Pero si el yo resulta atraído hasta la imagen, sea que se fusione o identifique con esta y participa de su proceso, entonces ya no hay diferenciación sujeto-objeto y el yo pasa a integrarse como sujeto activo de un desenvolvimiento originado en la estructura cultural y, por lo tanto, esencialmente estructurado. Encadenado al proceso, a un proceso que se nutre de su propia energía, el yo solo puede esperar a la concreción del desenvolvimiento, a la entelequia del arquetipo. Por último, vale la pena repetir que los arquetipos, por ser elementos de la estructura cultural, matrices básicas de la mente, serán siempre inconscientes e irrepresentables y solo podrán ser conocidos a través de sus manifestaciones. Antes de exponer las analogías que presentan ciertos aspectos de la estructura cultural y de la superestructura, es necesario hacer dos aclaraciones. La primera es que, según ya se ha expuesto largamente, nosotros negamos todo valor a los objetos culturales externos como expresiones de una cultura y valorizamos en cambio el hecho cultural, en el que, junto a los objetos culturales, participa la presencia humana. Al hecho cultural lo sabemos estructurado, sostenido fácticamente por una superestructura que incluye a los objetos y a los hombres. Es, entonces, la percepción de la superestructura del hecho cultural, una realidad puramente exterior, aquello que vulgarmente se denomina cultura. Contra este error nociológico, nosotros declaramos que la cultura es un mundo intermediario entre el yo y el mundo exterior. La cultura, así entendida, consiste de una estructura cultural estática de naturaleza psíquica
y un operador dinámico, la razón, función de la estructura celular del cerebro. La segunda aclaración se refiere al término psicoideo, que el Dr. Carl Gustav Jung ha empleado para designar el carácter absolutamente trascendente a la conciencia de los arquetipos colectivos, su irrepresentabilidad. Aquí damos a dicho vocablo un sentido restringido que conviene definir para evitar confusiones. Psicoideos son los arquetipos de las superestructuras, las cuales son externas, diferentes de las estructuras culturales internas, cuyos arquetipos son de naturaleza psíquica. Debemos hablar ahora sobre los arquetipos colectivos psicoideos. Ante todo, digamos que en la misma medida en que los arquetipos de la estructura cultural son irrepresentables, los arquetipos psicoideos son inaprensibles por la estructura cultural e irreductibles por la razón. Es imposible, entonces, tomar conocimiento de un arquetipo psicoideo a través de la vía cultural. Los arquetipos psicoideos son producto de la voluntad e imaginación del demiurgo, pero aquí es necesario tener en cuenta algunos conceptos de la sabiduría hiperbórea. Primero, si bien existen incontables arquetipos psicoideos, todos están compuestos por combinaciones de un único elemento, la mónada arquetípica. Segundo, las mónadas son emanaciones primeras del demiurgo. Tercero, poseen potencia suficiente como para actualizarse en el plano físico, o, mejor dicho, el plano físico o espacio tridimensional es la expresión actual de las mónadas. A una mónada corresponde un cuanto arquetípico de energía, Webac, en el plano físico. Cuarto, la primera manifestación del demiurgo es la emanación de las mónadas. La segunda es el verbo o logos, que ordena las mónadas en arquetipos psicoideos. Quinto, los arquetipos psicoideos se manifiestan en el plano físico de manera formal debido a que las mónadas con que fueron ordenados, es decir, conformados por el logos, se manifiestan también puntualmente con unidades de energía Webac. En el plano físico, el conjunto de unidades Webac correspondiente a las mónadas del arquetipo psicoideo describe formalmente al arquetipo. Pero, aun cuando dicha forma física contenga las más diversas variedades de sustancia, el soporte trascendente de su estructura material lo constituye siempre el arquetipo psicoideo. Sexto, los arquetipos psicoideos que a nosotros más nos interesan, aquellos que se actualizan en las formas terrestres, tienen su asiento en la psicosfera, un gran campo que rodea a la Tierra y la compenetra totalmente, según se define en el libro cuarto. Aunque todos los cuerpos físicos u objetos naturales y, en general, toda forma están sostenidos por arquetipos psicoideos, en adelante reservaremos esta denominación para aquellas formas que son el objeto de este comentario, los hechos culturales. Y aquí no se trata de un capricho, puesto que el hecho cultural es también para el demiurgo el objeto más importante de toda su creación. Pero esta afirmación merece ser aclarada. Ya dijimos que el espíritu hiperbóreo fue encadenado a la materia por un misterio de amor, y que a ello contribuyeron los siddhas traidores. Expondremos ahora un concepto fundamental de la sabiduría hiperbórea, que explica el motivo por el cual al demiurgo le interesa encadenar a los espíritus. Este motivo no tiene nada que ver con el bien y el mal, ni con cualquier otra justificación dualista. Recordemos que, a la venida de los espíritus hiperbóreos al sistema solar, este ya había sido construido por la jerarquía débica, siguiendo la dirección del Logos, y, por lo tanto, ya estaban manifestados todos los pares de opuestos. El concepto es el siguiente. El demiurgo necesita a los espíritus hiperbóreos encadenados para formar las superestructuras culturales, dado que, sin ellos, los hechos culturales no tendrían lugar. Sorprendente, ¿no?
vale la pena comentarlo. El demiurgo pensó en el hombre como la culminación de su creación, tal como relatan en el Génesis sus adoradores hebreos. Naturalmente, el hombre creado por Jehová Satanás era un arquetipo que requería, para su concreción física, una evolución de la vida y de la forma. Tras ciertos periodos de tiempo, debería completarse el despliegue de la mónada humana, y del hombre, fiel a su arquetipo, habría de convertirse en el rey de la creación. Pero este absurdo plan falló, y, luego de millones de años de espera, el demiurgo hubo de convencerse de que sus homínidos no adquirían ni una mísera chispa de conciencia individual. Y sin esta conciencia, no sería factible el despliegue de los arquetipos colectivos que tan primorosamente había preparado para que las comunidades Pasú progresaran hacia las formas culturales. El fracaso fue tan rotundo que cuando los espíritus hiperbóreos ingresaron al sistema solar, comprobaron que los Pasú de la Tierra, tras cientos de millones de años de evolución, no habían logrado jamás salir del salvajismo animal. La solución fue ofrecida al demiurgo por los Siddhas traidores. Una alteración genética de la especie humana y la incorporación a su herencia de ancestros hiperbóreos haría de los Pasú verdaderos hombres, productores de cultura. Todas las civilizaciones de la Tierra son posteriores a aquella infame traición, conocida como misterio de amor. Desde entonces, el Pasú y el Virya perdido producen hechos culturales, superestructurados por arquetipos psicoideos, lo que viene a explicar también la definición A. La circunstancia histórica es la conjunción de la humanidad y ciertos arquetipos a los cuales ella se subordina, evolucionando hacia su concreción. Completemos ahora las analogías prometidas. Primero, recordemos la conclusión siguiente. La emergencia de imágenes arquetípicas en la conciencia tiende a enajenar la atención del yo durante todo su proceso. En el mundo exterior, la emergencia de un arquetipo psicoideo se denomina hecho cultural. El hecho cultural es la forma que contiene a una superestructura de objetos culturales, tal como ya ha sido definida. El arquetipo de la esfera psíquica, aserción simple, posee una energía propia, pero, para emerger, necesita energía adicional, la cual es aportada por las flexiones del yo. El arquetipo psicoideo de la psicosfera posee también una energía propia, pero, para emerger, necesita una energía adicional, la cual es aportada desde el inconsciente colectivo universal. El inconsciente colectivo universal, del cual participan los inconscientes colectivos personales, es un concepto que será correctamente definido en el libro cuarto, a donde se estudia una técnica de estrategia psicosocial basada en las propiedades de los arquetipos colectivos psicoideos. Por ahora valga lo siguiente: el inconsciente colectivo universal forma parte de la psicosfera. Cuando un arquetipo psicoideo se actualiza en una superestructura, ésta no permanece quieta, sino que, por el contrario, se muestra animada de determinado movimiento. La forma, o sea, el hecho cultural, evoluciona hacia su máxima perfección, que es asimismo el mayor acercamiento posible a la forma arquetípica. Por eso llamamos entelequia a la forma final, que es el arquetipo mismo, hacia donde tiende la evolución del hecho. Pero la forma se halla sostenida por la superestructura, de manera que es en ella en cada uno de sus elementos, objetos culturales y comunidad humana, que se desarrolla y concreta el arquetipo psicoideo. En esta evolución, el arquetipo pone en juego una cantidad enorme de energía, que constituye la reserva misma de la comunidad, energía tomada del alma colectiva, y que es transformada y canalizada en la superestructura.
Se entiende ahora por qué afirmábamos que la mayor potencia de la superestructura era capaz de captar a la estructura cultural de un observador e integrarla a su propia existencia. La mayor potencia proviene de que la energía que impulsa el desarrollo del hecho cultural es de un grado superior al humano, es decir, al del hombre individual, ya que su origen es colectivo. El hecho cultural evoluciona hacia su entelequia, pero progresando instante tras instante en distintas realidades concretas. Si un hombre no participa del hecho cultural, hipótesis imposible tal como veremos, se enfrenta a su realidad tomándola por objeto de conocimiento. Intentará reducir racionalmente la realidad concreta, abstrayendo ciertas cualidades eminentes. Ya explicamos que no se puede aprehender a una superestructura, ni a ninguna estructura, empleando el método analítico racional, yendo de lo concreto a lo abstracto. Pero el problema aquí no es que el hombre, observador objetivo de la superestructura, obtenga un concepto erróneo de la misma, sino que por ese mismo acto de observar, se convierta en un elemento más de la superestructura, a través del cual se canalice el impulso evolutivo del arquetipo psicoideo. El hecho cultural se está desarrollando impulsado por una gran potencia, lo note o no el observador, y en esta marcha hacia la entelequia, la superestructura toma lo necesario para su perfección y rechaza aquello que le es inútil u opuesto. Salvo el caso del viria despierto, que será rechazado por su oposición. Todos los hombres son necesarios para la evolución del hecho en tanto participan del mismo. Pero ser observador es ya participar, en calidad de testigo, y por eso toda la potencia de la superestructura se concentrará para conseguir su integración. Ello no es difícil, pues al observar el hecho cultural, quedan enfrentadas la estructura cultural del observador y la superestructura, produciéndose lo que la estrategia psicosocial denomina captura, es decir, la integración al proceso evolutivo del hecho cultural. Naturalmente, en un hecho cultural participan inconscientemente uno o varios hombres, que son en definitiva de quienes se nutre el arquetipo psicoideo para desarrollarse. No hemos querido tocar este aspecto de la superestructura porque el mismo se estudia en la estrategia psicosocial dentro de la teoría de los fenómenos gregarios, libro cuarto, y porque el caso del observador capturado por la superestructura es altamente didáctico para clarificar cuánto venimos exponiendo sobre la falacia de considerar a las culturas como objeto de conocimiento. ¿Cómo se produce, pues, la captura? Porque cuando la razón del observador explora a la superestructura, descubre en esta a sus propias proyecciones, es decir, ve en el mundo exterior cosas de su mundo interior, inconsciente. Pero estas proyecciones no ocurren accidentalmente, sino que son buscadas por el arquetipo psicoideo, disponiendo adecuadamente a la superestructura para recibir las imágenes convenientes. Si el observador cree ver que el hecho cultural se desarrolla según sus propios procesos interiores, se integrará voluntariamente al proceso exterior, o, lo que es lo mismo, debilitará su voluntad de oposición. Nos preguntaremos, ¿cómo es posible que el observador vea aquello que conviene a la evolución del arquetipo psicoideo y no otra cosa? Y trataremos de explicarlo mediante una figura metafórica. Imaginemos un mosaico en el que se hallan dispuestas, una junto a otra, sin orden, las imágenes de todas las personas que hemos conocido en nuestra vida. Sería, sin dudas, un cuadro enorme. Supongamos de unos 1000 metros cuadrados. Imaginemos nuevamente que tan enorme mosaico se encuentra verticalmente parado a nuestra espalda y que no podemos volvernos para verle. Solo nos queda el recurso de utilizar un pequeño espejo, el que nos devolverá una porción del mosaico, por ser este demasiado grande y estar nosotros demasiado cerca. Bien, dispuestas así las cosas, nos bastará con modificar la posición del espejo para obtener el reflejo de cada uno de los rostros del mosaico. Pero entre tantas personas representadas allí, hay algunas que amamos, otras que odiamos,
otras que nos odian o aman, aquellas que nos despiertan piedad o rencor, etc. Es decir, las personas que hemos conocido en nuestra vida no son solo recuerdos, sino que, asociada a su imagen, existe una carga afectiva que es patentizada por la evocación. Por eso, al volver el espejito, vemos un rostro que nos hace sonreír y luego otro al que no queremos recordar, y un tercero por el que derramamos una lágrima, y luego, quizá, volvemos a aquel que nos alegró y nos detengamos largo tiempo en él. O, si aún no lo hemos hallado, moveremos el espejito y recorreremos el mosaico buscando el rostro más querido. Dentro nuestro siempre hay cosas que queremos ver, sentir o hacer, y otras que tratamos de negar u ocultar. Para atraparnos, no hace falta más que enfrentarnos al reflejo de nuestros propios deseos. Los arquetipos psicoideos orientan a las superestructuras como si fuesen el espejo de la metáfora, para que reflejen aquello que nosotros inconscientemente deseamos ver, el proceso de nuestros propios arquetipos interiores, ante lo cual, como ante los rostros que nos arrancaban sonrisas y amor, nos quedaremos largo tiempo atraídos. La metáfora nos ha mostrado de qué manera se inicia la captura. Una realidad orientada a reflejar las expectativas interiores y las proyecciones afectivas del observador. Posteriormente, la atracción de las ilusiones exteriores que creemos descubrir, realizadas en el hecho cultural. Se trata, bien que lo miremos, de una auténtica violación de la intimidad psicológica del observador y de su posterior sumisión al proceso evolutivo de la superestructura, es decir, al gran engaño, a Maya, la ilusión. Por eso decíamos, páginas atrás, que la mayor potencia de la superestructura captaba a la estructura cultural y la integraba a su proceso exteriorizándola. Una vez que el hombre ha sido incorporado al proceso exterior, el arquetipo psicoideo se nutrirá de su propia energía y determinará su comportamiento dentro de los límites formales del hecho cultural. ¿Qué posibilidades tiene el hombre de evitar la captura? Muy pocas. En el estado del Viria perdido, es muy improbable que logre escapar a los procesos arquetípicos de que se compone la realidad del mundo exterior. Por eso los siddhas tratan de despertar la mine, la conciencia gnóstica, induciendo la canción de amor, y procuran, por distintos medios estratégicos, destruir las superestructuras que incluyen a los linajes hiperbóreos en sus procesos evolutivos. Para el gnóstico hiperbóreo, el proceso de los arquetipos psicoideos tiene un nombre específico, drama, y su perfección final, su entelequia, es percibida como una catástrofe. Los virias perdidos que participan de un hecho cultural lo hacen en calidad de actores de un drama cuyo argumento es desconocido y trascendente. Apuntemos una definición más. Un argumento dramático es el contenido de los arquetipos psicoideos, cuya manifestación concreta es la superestructura de los hechos culturales. En efecto, el arquetipo se desarrolla en la superestructura y su potencia apunta a la entelequia del hecho cultural, es decir, a la catástrofe. En ese proceso toma lo necesario para alcanzar su perfección, incorporando al drama a todo aquel que se encuentre en relación cultural con la superestructura, o sea, a todo aquel que conozca a los objetos culturales de la superestructura por identificación con aserciones de su propia estructura cultural. Este concepto permite definir un radio de acción o esfera de influencia del arquetipo psicoideo a partir de los dos elementos básicos de que se compone la superestructura del hecho cultural: los objetos culturales y el hombre, Virya perdido. Allí, donde sea reconocido un objeto cultural, será siempre un plano de acción para el arquetipo psicoideo, quien incorporará al observador como actor de su drama, conformando una superestructura y formando un hecho cultural. Vemos, entonces, que para el proceso de un arquetipo psicoideo
hay prescindencia temporal. Solo se requieren objetos culturales y sujetos culturizantes, es decir, hombres provistos de una estructura cultural para quienes los objetos mencionados sean identificables. De aquí que los hechos pasados puedan volver a repetirse, tornándose actuales, desde el mismo momento en que se establece una relación cultural con un observador, es decir, con alguien que padece la ilusión de que un hecho cultural puede ser objeto de su observación. Un hecho histórico, o sea, un hecho cultural pasado, será siempre potente para incorporar a un hombre como sujeto de un drama. Siendo así, ¿de dónde procede la potencia necesaria para ello? Hemos dicho que en una superestructura capaz de capturar un hombre e incorporarlo a su proceso, la potencia proviene del arquetipo psicoideo hacia el cual evoluciona. Pero una superestructura es fáctica, concreta, en cada momento de su desenvolvimiento. La potencia que da actualidad al hecho cultural se advierte claramente en el cambio dramático que se manifiesta con el prójimo, actor inconsciente, como nosotros mismos, de un argumento trascendente e inaprensible. Esta potencia prodigiosa que se desarrolla de manera irresistible como fuerza del destino o dirección del drama de la vida, es aceptable que proceda de un arquetipo psicoideo dominante en el momento presente, ya que podemos comprobarlo en la dinámica del hecho cultural. De este hecho cultural en el que estamos incluidos en calidad de sujetos activos. Pero de un hecho pasado, no se advierte con mucha evidencia cómo puede haber potencia suficiente en un arquetipo psicoideo desvalorizado, transformado en mito, para capturar a un observador e incorporarlo en su drama. Sin embargo, se trata de una ilusión producida por la excesiva dependencia a la temporalidad del mundo exterior, por la sincronización de los relojes biológicos del microcosmos con el tiempo del macrocosmos, que se traduce en una artificiosa exaltación del presente, como soporte temporal de la conciencia. De allí que el yo sea siempre conciencia presente. En realidad, un arquetipo psicoideo que fue dominante en el pasado y cuyo proceso dio lugar a un hecho histórico, no se ha desvanecido en la nada solo porque haya alcanzado la entelequia una vez en la historia. Pensar eso sería como suponer que esa planta de maíz, cuya germinación y crecimiento hemos observado, no podría volver a repetirse luego de que se ha agotado el proceso evolutivo. Pero sabemos que no es así y que, en la naturaleza, la vida se repite siguiendo el ciclo de proceso formativo. En este sentido, los arquetipos psicoideos de una superestructura no difieren de aquellos que sostienen las formas naturales, y tanto unos como otros intentan, cíclicamente, manifestar su proceso y evolucionar hacia la concreción de la entelequia. Un arquetipo psicoideo nunca muere. Si desaparece de la vista, es decir, de la conciencia colectiva, ello puede deberse a dos causas. O continúa actuando efectivamente pero a nivel inconsciente, o realmente ha perdido efectividad para actuar. Esto último significa que permanecerá en la psicoesfera hasta el momento en que una comunidad humana lo vitalice y se incorpore a su proceso. Pero un arquetipo psicoideo dormido, un mito, es un germen que procura desarrollarse en todo tiempo, y por eso no es posible la contemplación del hecho histórico para estudiarlo y conocerlo objetivamente, pues inmediatamente nos incorpora como sujetos de su drama. Claro que esta captura no significa que el hecho histórico volverá a repetirse igual que en el momento en que ocurrió. Para ello haría falta que nada hubiese cambiado. Por ejemplo, que estuviesen allí todos los objetos culturales y el mismo clímax de aquel hecho que estamos evocando. No es así como se manifiesta un arquetipo psicoideo. De la misma manera como ningún grano de maíz es igual al otro, pero no por eso dejan de ser maíces.
Las formas que adquieren los hechos producidos por un mismo arquetipo en distintas épocas históricas admiten un cierto grado de variación, no esencial ni estructural. La relación cognoscitiva entablada con el arquetipo psicoideo de un hecho histórico, aun cuando no alcance para que éste se desarrolle totalmente, es suficiente, sin embargo, para que se desarrolle en alguna medida. Y ese desarrollo, esa potencia que comienza a fluir en nosotros al comprender la trama dramática del hecho histórico, implica la captura e inclusión en una superestructura, del mismo modo que si hubiésemos observado un hecho cultural aparentemente más actual o presente. Séptimo. Podemos regresar ahora a las definiciones A, B y C. Aplicando los conceptos vistos hasta aquí, se entiende mejor qué queríamos decir con A. Cualquier circunstancia histórica es la conjunción de la humanidad y ciertos arquetipos o mitos con minúscula a los cuales ella se subordina evolucionando hacia su perfección. Podríamos agregar también: el hecho histórico es la forma concreta que adquiere una superestructura de hombres y objetos culturales durante su evolución hacia la entelequia del arquetipo psicoideo. Una edad histórica es así no un simple periodo de tiempo entre hechos eminentes, tal como lo quiere la historia oficial, sino el proceso evolutivo del arquetipo Manu. Este arquetipo psicoideo, que actúa sobre toda la humanidad, tarda miles de años en desarrollarse y es la verdadera fuerza de la historia, la dinámica última de todo hecho cultural. Bajo su enorme manto se cobijan otros órdenes menores de arquetipos colectivos. Tales arquetipos pueden manifestarse en diversos hechos, pero todos los hechos guardan entre sí una relación estructural llamada macroestructura, edad o yuga. La macroestructura de todos los hechos culturales es una forma concreta del arquetipo Manu. Es tan potente este arquetipo que el comienzo y el fin de su proceso es acompañado de tremendas modificaciones en la superficie terrestre y de un salto evolutivo en las humanidades que la pueblan. Esto significa que hay una influencia telúrica de los arquetipos psicoideos en relación con la evolución humana. En próximos parágrafos, esta relación será explicada, puesto que sin el concepto de microclima e isla psicoidea, no será posible comprender el efecto geocrónico que la Tierra ejerce sobre los distintos grupos étnicos y el porqué de las antiguas migraciones estratégicas. Cuando expusimos la historia de Nimrod, el derrotado, hicimos una breve alusión al hecho de que los demonios de Chang Shambhala cumplían absurdos papeles de Manu. Esta afirmación se refiere exclusivamente al método empleado por los Siddhas traidores para ajustar genéticamente a las distintas razas. Para ello, precipitan la entelequia de un arquetipo humano y, encarnándose momentáneamente en ese cuerpo tipo, se entregan a copular con miembros de la raza que se pretende evolucionar, tarea por la que siempre han demostrado sentir especial predilección. No podemos desarrollar aquí un esquema de la jerarquía planetaria y solar por la extensión del texto que ello nos demandaría, y porque nuestro objetivo es exponer la sabiduría hiperbórea, es decir, la ciencia gnóstica que enseña al espíritu cautivo la manera de liberarse de las cadenas materiales, y no perder tiempo en comentar la infame obra del Demiurgo. Pero vale la pena recordar que la Tierra forma parte de una cadena evolutiva, al igual que los otros planetas del sistema solar, estando todos incluidos en un plan de evolución, colosal arquetipo, concebido por el Demiurgo solar o Logo solar. Sin embargo, en estas disertaciones, al referirnos al Demiurgo, generalmente lo hacemos pensando en el Logos planetario o Sanat Kumara. De él dependen los Manúes.
el Manú simiente, que es la idea de la Tierra con sus 7 reinos, a los que impulsa evolutivamente en su desarrollo. Luego está el Manú raíz, que es el arquetipo de una humanidad, incluidas sus razas y subrazas. También hay arquetipos Manú de una raza raíz, etc. Como ya hemos dicho muchas veces, los demonios de la jerarquía pretenden que la evolución, de acuerdo al plan, produce un innegable progreso en los egos encarnados. El cumplimiento de las pautas arquetípicas es una verdadera entelequia y, por eso, todo hombre que haya pasado un cierto número de encarnaciones sometido a las leyes kármicas debe trascender el nivel humano y pasar al superhumano o adeptado, es decir, a formar parte de la jerarquía. Tal como lo expresamos páginas atrás, refiriéndonos a la conspiración sinárquica que apunta a valorizar el futuro y oscurecer el pasado, ahora comprobamos el origen metafísico de aquella actitud. En el futuro están las entelequias de todos los arquetipos y, por consiguiente, la perfección humana por evolución hacia un arquetipo Manú. Sin embargo, contra esta idea, desde remotas épocas se opuso el concepto de que, conforme pasaban las edades, el hombre involucionaba y caía cada vez más en el fango de la materia. Para quienes así opinaban, la vida constituía un drama y el futuro una catástrofe. Es fácil advertir que este concepto procede de la sabiduría hiperbórea y que no es simplemente una idea contraria al plan de evolución, sino el producto de percibir gnósticamente, con la sangre, la tragedia de los espíritus encadenados a la evolución de los arquetipos psicoideos. Tal percepción corresponde a una intuición del origen divino del espíritu y a la certeza de que todo tiempo posterior representa una decadencia, la pérdida de un estado de divinidad primordial. Este concepto de caída espiritual y pérdida de la divinidad es netamente hiperbóreo y muy antiguo. Pero, con el correr de los milenios, dicho concepto se tornó exotérico y dio lugar a distintas figuras mitológicas en las cuales se reconoce claramente, no obstante, a la antigua percepción del origen primordial. La principal de estas figuras es la Edad de Oro, a donde el espíritu inmortal ha sido humanizado y se lo ha imaginado habitando un paraíso o Edén. Pero aún así, con todo lo exotérico que esta imagen presente, se trata del antiguo concepto hiperbóreo y como tal debe ser reconocido. Posteriores degradaciones concibieron 4 edades, cada una más decadente que la anterior, tal como puede leerse en los principales clásicos griegos, Homero, Hesíodo, etc. El poeta romano Ovidio, que vivió en una época tardía, 43 a.C., 17 después de Cristo, recogió la tradición griega lo siguiente. Cuarto, las 4 edades. La primera de todas fue la Edad de Oro, la cual, sin coacción, sin ley, practicaba por sí misma la fe y la justicia. Se ignoraba el castigo y el miedo, y no se veían grabadas en público, en bronce, para ser leídas, las palabras amenazadoras y la multitud suplicante no temblaba ante la presencia de su juez, sino que estaba segura sin defensor. Todavía no había sido cortado el pino en sus montañas y no había descendido a la líquida llanura para visitar un mundo extranjero, y los mortales no habían conocido otros litorales que los de su país. Todavía no circundaban las ciudades los profundos fosos, no había largas trompetas, ni cuernos de bronce curvado, ni cascos, ni espadas. Sin necesidad de soldados, las naciones pasaban seguras sus ocios agradables. La misma tierra, libre de toda carga, no hendida por el asadón, ni herida por el arado, daba por sí misma de todo. Y contentos de los alimentos que producía sin que nada la obligara, los hombres recogían los madroños, fresas silvestres, frutos del cornejo, moras que se adherían a las zarzas espinosas
y bellotas que habían caído del copudo árbol de Júpiter. La primavera era eterna y los apacibles céfiros acariciaban con sus tibios soplos a las flores nacidas sin semilla. También la tierra, que no había sido labrada, producía mieses y el campo sin ser cultivado se cubría de grávidas espigas. Manaban ya ríos de leche, ya ríos de néctar, y de la verde encina iba destilándose la dorada miel. Después de que el mundo estuvo bajo el gobierno de Júpiter, una vez que Saturno fue enviado al tenebroso Tártaro, llegó la Edad de Plata, inferior a la de oro, pero mejor que la del amarillento bronce. Júpiter acortó el tiempo de la antigua primavera y, por medio del invierno, el verano, el inconstante otoño y la acortada primavera, dividió el año en 4 estaciones. Entonces, por vez primera, abrazó el aire impregnado de fuego y el hielo, endurecido por los vientos, quedó en suspenso. Entonces, por primera vez, los hombres entraron en sus casas. Esas casas fueron unas grutas de espeso follaje y ramas entrelazadas con cortezas. Fue también entonces cuando las semillas de Ceres se introdujeron en los largos surcos y los bueyes gimieron bajo el peso del yugo. Después de esta, llegó la tercera, la Edad de Bronce, más feroz en sus condiciones naturales y más pronta a los terribles combates, no siendo, sin embargo, perversa. La última fue la que tuvo la dureza del hierro. En esta era de un metal tan vil apareció toda clase de crímenes. Huyeron el pudor, la verdad y la buena fe, y ocuparon su lugar el fraude, la perfidia, la traición, la violencia y la pasión desenfrenada de las riquezas. El marino entregaba las velas a los vientos que aún no conocía suficientemente, y las maderas de los navíos, que durante tiempo habían estado en las alturas de los montes, se lanzaron a las aguas desconocidas, y el canto agrimensor señaló límites largos a la tierra, antes común, como la luz del sol y los aires. Y no sólo se exigía a la fecunda tierra las cosechas y alimentos debidos, sino que se penetró en sus entrañas y se arrancaron tesoros que excitaban todos los males, que ella había sepultado y había ocultado en la sombra de la Estigia. Y ya había aparecido el dañino hierro y el oro. Mucho más dañino que el hierro, aparece la guerra, que lucha con cada uno de los dos, y con su mano ensangrentada agita las resonantes armas. Se vive de la rapiña. El anfitrión no está seguro del huésped, ni el suegro de su yerno. También es rara la concordia entre los hermanos. El esposo trama la perdición de la esposa, y ésta la de su marido. Las terribles madrastras mezclan los envidiosos venenos. El hijo, antes de tiempo, se informa sobre la edad del padre. Yace por el suelo la piedad vencida y la doncella, Astrea, la última de las inmortales, abandona la tierra empapada en sangre. En este relato de Ovidio y en otros similares, se ha querido ver el recuerdo de la prehistoria humana y la confirmación de las glaciaciones, lo que no está del todo desacertado. Pero, bajo el manto de mitos y leyendas, se advierte nítidamente el concepto apuntado. Al principio, una edad de oro, que es una idea degradada del origen, y luego 3 edades, de plata, de bronce y de hierro, en las cuales el hombre acentúa cada vez más su decadencia espiritual. Y este concepto, subyacente bajo la cáscara del mito, es netamente hiperbóreo, tal como dijimos. En la India, tan castigada culturalmente por los maestros de sabiduría de Changchanbalá, se ha dado una solución a la caída evidente de la humanidad en el materialismo mediante la incorporación de las 4 edades en sus eternos ciclos de retorno. Las edades son Satya Yuga, edad de oro, Treta Yuga, de plata, Dvapara Yuga, de bronce,
y Kali Yuga, de hierro. Claro que estos 4 yugas o edades forman un Chatur Yuga, el cual vuelve a repetirse eternamente en los distintos Manvantaras, o períodos de manifestación del Demiurgo. La caída está aquí justificada para facilitar nuevos ascensos kármicos dentro del siniestro plan de evolución, el cual tiene su expresión concreta en los manúes o arquetipos psicoideos. Pero se trata solo de una maniobra cultural de los maestros de Shangshambhala, quienes han sembrado la confusión en las tradiciones hiperbóreas de los antiguos arios. La caída es verdadera y no existe ninguna persona que haya sobrevivido a las noches que siguen a los días de manifestación, sean yugas o manvantaras, cuando el demiurgo, cual monstruo horripilante, reabsorbe en su sustancia a la famosa creación material. Para nosotros tendrá particular importancia el concepto de Kali Yuga, equivalente esotérico de la Edad de Hierro Egea, al que vamos a exponer de acuerdo a la sabiduría hiperbórea. Pero antes diremos 2 palabras sobre la Edad de Oro. Según dijimos, la Edad de Oro es una figura exotérica fundada sobre la percepción del origen hiperbóreo del espíritu. Pero quizá convenga aclarar por qué en las distintas civilizaciones siempre aparece vinculado con dicha imitación del origen, que es una idea trascendente, la imagen del paraíso terrenal, que es una idea inmanente. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh se describe un paraíso habitado por Enkidu, y lo mismo es el jardín de las Hespérides o los campos elíseos en los mitos griegos, para no citar la Biblia o a Aryana-Baiji, el paraíso de los Parsis, etc. Aquí debe adoptarse el siguiente criterio hiperbóreo. Primero, la caída del hombre primordial y todos los mitos que aludan a ella se refieren de manera distorsionada al encadenamiento del espíritu inmortal a la materia, su cautividad y esclavitud a la obra del demiurgo. Hay, entonces, una referencia velada al origen. Segundo, el paraíso terrenal es un recuerdo del pasado. En efecto, cuando los Siddhas ingresan al sistema solar, encuentran en la Tierra a un homínido, antepasado del Pasú, que era todo lo que el demiurgo y sus devas habían podido lograr luego de millones de años de despliegue evolutivo del Manú. Pero esta criatura miserable, que quizá por eso no evolucionaba, se hallaba en un verdadero paraíso, disfrutando feliz y al cuidado de los devas. Luego de la traición de los Siddhas, por causa del misterio de amor, los Pasú comenzaron a evolucionar más deprisa debido al aporte del linaje hiperbóreo y a la cautividad de los espíritus venidos de Venus. Sin embargo, en sus memorias genéticas se conservó el recuerdo de aquella era de completa felicidad y total idiotez. Según afirmábamos anteriormente, el espíritu hiperbóreo es necesario en los planes del demiurgo porque es hacedor de cultura. Basta observar la riqueza cualitativa y formal de los mitos de la Edad de Oro para comprobarlo. En tales híbridos culturales, las imágenes primitivas, animales, del Pasú, se han visto transformadas hasta adoptar una forma mítica, es decir, arquetípica, gracias a su adaptación a las pautas superiores de la raza hiperbórea. Solo así puede haber evolución. Cuando una estructura cultural es capaz de contener aserciones, símbolos, que hagan posible el proceso de los arquetipos psicoideos. En los mitos de la Edad de Oro, mejor que en ningún otro, podrá comprobarse ese doble contenido, que es la base de la cultura y la prueba de la traición de los Siddhas de la faz tenebrosa. Un recuerdo genético del Pasú, el paraíso terrenal, y un recuerdo de sangre del espíritu hiperbóreo, el origen divino. Su combinación da los distintos mitos sobre la Edad de Oro. Octavo. Hemos expuesto en la definición C que debe entenderse por edad
y luego explicamos dicha definición que vale la pena recordar ahora. Una edad histórica es la conjunción de la humanidad durante tal periodo y de un arquetipo Manú, al cual ella se subordina evolucionando hacia su concreción. Sabemos también que una edad es una macroestructura y que esta es la manifestación concreta del proceso evolutivo del Manú. Por eso en la edad se progresa hacia una perfección cuya última concreción es la entelequia del Manú, la realización del plan. Pero esa perfección es, para el espíritu encadenado, una catástrofe, tal como lo afirma el concepto hiperbóreo de edad, egeo, sumerio, indoario, etc., según hemos visto en el ejemplo de Ovidio. Nos interesa ahora referirnos a la edad actual, de hierro o de Kali. En la edad actual, la humanidad progresa tendiendo hacia la entelequia del Manú Vaisvasvata. Debería pues llamarse Vaisvasvata Yuga. ¿A qué se debe la denominación Kali Yuga? Ante todo, recordemos que tal nombre proviene de la sabiduría hiperbórea y que, por lo tanto, debe tener una significación especial para los vidyas despiertos, una especie de mensaje que exprese algún tipo esotérico de orientación. En efecto, tras el sugestivo nombre de Kali, elegido para designar a nuestra época, se oculta un misterio mayor, el cual es conocido como misterio de amor. Sobre el mismo hicimos mención en la alegoría del prisionero y ahora intentaremos aproximarnos a un aspecto que nos toca muy de cerca a los occidentales del siglo XX. Pero debemos aclarar que este misterio es inmenso, tan grande como el drama que a cada uno le toca vivir en la existencia humana, y por eso solo podemos aspirar a dar algunos indicios, destacar señales que orienten en la dirección de la verdad a aquellos que buscan liberarse de las cadenas evolutivas. Mas, para alcanzar este fin, tendremos que apartarnos, como lo hemos hecho otras veces, de los conceptos ortodoxos que constituyen dogmas en la actualidad y remontarnos a acepciones muy antiguas enseñadas por la sabiduría hiperbórea. Comenzaremos, entonces, por definir a Kali. Para la sabiduría hiperbórea, la incorporación de Shiva, junto con Vishnu, al demiurgo Brahma, es equivalente a la unión de Cristo con el demiurgo Jehová Satanás y el Espíritu Santo. Ambas trinidades son exotéricas, propias de cultos religiosos y, por lo tanto, históricamente tardías. Antes de la conformación del mito, los dioses actuaban separados y ya explicamos de qué manera el demiurgo imitó con Jesucristo la figura histórica, Atlante, de Cristo Lucifer.